Todos manifestamos diariamente. La mayoría lo hace eficientemente al sentarse y decir quiero X, Y o Z o desear algo. Hay técnicas que maximizan tu potencial al manifestar intenciones. El autor bestseller, conferencista internacional, El profesor James Doty. el único e incomparable gran maestro, El gran maestro, el Dr. James Doty. Nunca olviden el poder que cada uno de ustedes tiene cuando caminan en este mundo con amor y no con miedo. Al universo no le importa un comino acerca de ti porque no tiene nada que ofrecer. No hay alguna entidad externa decidiendo tu destino porque seas una buena o mala persona. Una vez que liberes esta comprensión del poder que tienes, entonces puedes hacer casi cualquier cosa. Solo tienes que creer. ¿Qué dirías que es lo primero que deberíamos hacer al levantarnos por la mañana? Ahora te diré lo que hago. Bienvenidos de nuevo todos a The School of Greatness en español. Estoy muy emocionado por nuestro invitado. Tenemos al inspirador James Doty aquí presente. Doctor, qué bueno verte. Gracias por estar aquí. Me apasiona el tema de manifestación, y más al incluir investigaciones y estudios neurocientíficos que respaldan su poder. Tu nuevo libro Mind Magic trata sobre la neurociencia de manifestación y su impacto. Estoy emocionado porque de alguna manera nos orientas a través de los pasos de este proceso. Quería preguntarte sobre la diferencia entre ley de atracción y ley de manifestación. ¿Son iguales? Bueno, si detenidamente miras históricamente la ley de la atracción, te darás cuenta que se remonta a los herméticos, que era este grupo en el primero o segundo siglo después de Cristo. Y había esa creencia profunda en la mente, y usaban la terminología, la ley de atracción. Y después de eso, luego hay un tipo, creo que se llamaba Phineas Quimby, que más tarde promovió esto aún más. Y este movimiento fue en el siglo XVIII o algo así. Y después, claro, el siglo XIX, y luego tuvimos, ¿quién fue? ¿Piensa ya este rico? Napoleon Hill, sí. Y de alguna manera él continuó decidido por ese camino. Entonces es esta sugestiva narrativa de que hay este poder universal, que cuando realmente quieres algo, lo que sea, y usas los métodos correctos, seguramente lo conseguirás. Y por supuesto ha sido abrazada por el grupo que promueve lo místico y la pseudociencia. Y eso no quiere decir que no haya un grano de verdad, pero ha estado rodeada de todo tipo de otros aspectos que creo disminuyen el poder real de ella. ¿Entonces hay poder en la ley de atracción? Bueno, podría ciertamente decir que es sinónimo. La manera específica en que se usa es sinónimo de manifestación. La pregunta más importante, creo yo, todos nosotros estamos manifestando cada día, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo hace ineficientemente porque todo el mundo se sienta tranquilamente y dice, quiero X, Y o Z, o deseo que esto suceda. Creo firmemente que hay ciertas técnicas que puedes utilizar que pueden maximizar el potencial de manifestar tus intenciones propias. Así que aprender cómo funciona exactamente el cerebro y cómo funcionan esas técnicas específicas maximiza eso. Es similar a un atleta, como bien sabes. Si nunca te han enseñado algo, la primera vez que lo intentas, pasas a tientas. Francamente, la mayoría de la gente avanza a tientas por la vida, ¿verdad? Y luego, a medida que lo practicas o aprendes de personas que tienen el conocimiento, entonces lo perfeccionas. Y claro, comprendes lo que denominamos los fundamentos de la neurociencia detrás de ello, y cómo hacer que estas redes cognitivas del cerebro interactúen, y entonces lo has pasado de una posibilidad a hay una alta probabilidad de que suceda. La gente habla de la mente consciente y la subconsciente. ¿Qué interviene cuando empezamos a pensar en cosas que queremos manifestar y en hacerlas realidad en el mundo material? ¿Es la mente consciente o la subconsciente la que está impulsando este proceso de manifestación? Bueno, esa es una excelente pregunta. La clave está en cómo grabar información en el subconsciente. Es decir, quiero esto, podría no bastar otra vez, ya que estamos distraídos por muchas cosas.
Como ejemplo, recibimos cerca de 10 millones de pedazos de información cada segundo por nuestros sentidos. ¿10 millones? Sí, y solo podemos procesar conscientemente de 50 a 100 bits de información. Así la mayoría se destina a mantener la homeostasis o el funcionamiento de nuestros sistemas corporales inconscientemente. Pero tenemos acceso al nivel subconsciente, y puedes aprender eso mediante diferentes técnicas, y luego utilizar esas técnicas para maximizar la entrada. Entonces, cuando digo que tienes de 50 a 100 bits de información, puedes usar parte de eso para integrar conscientemente tu intención si sabes cómo hacerlo. Interesante. Wow, ok. Y como neurocirujano y neurocientífico, ¿qué has aprendido al trabajar en cerebros físicos, la materia, así como en neurociencia, en términos de, supongo, crear esto para tu vida, una vida más armoniosa y abundante, estudiando tanto el cerebro como la mente? Bueno, de ciertas maneras, quiero decir, ser neurocirujano es una tarea física y no es como si hubiera pequeñas señales en el cerebro que te indican dónde está todo. Ahora ciertamente sabemos por la anatomía en general dónde se encuentran las cosas. Pero hay que recordar, quiero decir, que hay un subconjunto de personas de quienes hablamos, que tienen el centro del habla en el lado izquierdo, pero hay un subconjunto de personas que lo tienen en el lado derecho. ¿En serio? Sí. ¿Cómo sabes eso? No puedes darte cuenta de ello a menos que haya algo que notoriamente interfiera o que realices una prueba específica. Así que en general la anatomía humana es bastante consistente, pero es como mirar a alguien. Tú eres alto, hay una persona baja, y asimismo funciona el cerebro. No todos estamos conectados de la misma manera ni tenemos todo en el exacto lugar correcto. De hecho, para ilustrar con un ejemplo, digamos que tocas el violín. Entonces el homúnculo, que es tanto la zona sensorial como motora que tiene diferentes representaciones de las partes del cuerpo, se modifica. Si eres un hábil violinista, el área cerebral asociada con tu mano o manos se incrementa dramáticamente en tamaño, en comparación con otras partes de tu cerebro. Interesante. Y de hecho lo mismo es cierto con ciertos tipos de prácticas de meditación. Claro. Así que puedes tener un efecto profundo en tu cerebro físico, y ciertamente tienes poder sobre tu mente. Y de alguna manera, eso es de lo que estamos hablando. Es más, esto se remonta. Mencionaste la ley de la atracción. Sabes, todo está en la mente, y creo, de hecho, que algunas de las cosas de las que hablas, entiendes que cuando eres disciplinado y puedes obtener acceso, puedes hacer que las cosas sucedan. Sí. Y ya sea un desafío físico o un desafío mental, tienes que entender cómo obtener acceso. ¿Cómo obtenemos acceso? No te lo diré hasta que compres el libro. Exactamente. Bueno, una de las cosas de las que hablas en el libro es este fenómeno de la vibración. Y sabes, es interesante porque hay ondas cerebrales, pero también existe la energía o vibración del corazón. Y creo que mencionaste cómo la vibración del corazón es, no sé, 10 o 15 veces más potente que las ondas cerebrales, creo. ¿Es correcto? Sí. De hecho, puedes medir la energía vibratoria del corazón a una distancia de 5 o 6 pies. Y sabes, aquí es donde se confunde entre las supersticiones y la realidad, porque mucha gente añadirá todo tipo de explicaciones adicionales a eso. Pero es verdad. Y lo interesante de eso es que, y estoy seguro de que lo has valorado, puedes conocer a personas que tienen una energía y una presencia sobre ellas, y te hacen sentir bien. Por lo general, estas son personas que no juzgan, que aceptan, están abiertas y respetan quién eres como persona. No te menosprecian y quieres estar cerca de esas personas. Y estas personas emiten una energía muy positiva. Eso es interesante. Y también es interesante porque, por ejemplo, si tienes un grupo de mujeres que viven juntas durante un periodo de meses, sus ciclos menstruales se sincronizarán. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Bueno, es la naturaleza de esta energía vibratoria y hablo sobre ella en el libro. De hecho, si pones 5 o 6 metrónomos alineados y los observas, y están en la misma mesa y los observas vibrar, terminarán sincronizándose tras un periodo de tiempo. Esta idea de vibración realmente influye en otras cosas. Sí.
Entonces, si actúo de manera caótica y estoy constantemente en estado de caos, y si influencio a alguien, podrían adoptar esa vibración y viceversa. Podrían influir en mí si están más tranquilos para que yo me calme. Sí, absolutamente. Y cualquiera de las dos puede ganar, quiero decir, depende de cuán poderosa sea esa energía. Y esa energía puede ser muy poderosa, negativa o positiva. Y por supuesto, creo que estarías de acuerdo en que la mayoría de las personas intentan evitar estar cerca de gente negativa. Sabes, hay un dicho que, ¿cómo los llaman? Devoradores de energía. Creo que cuando estás a su alrededor es como... De hecho, una mujer me llamó el otro día, y me aterra recibir una llamada de ella porque siempre se convierte en un drama sobre ella. Y te sientas ahí, y es una y otra vez. Y es triste porque, y podemos hablar más de esto, todos cargamos con el pasado de nuestra infancia, ¿verdad? Sí. Y hasta que te des cuenta de que el equipaje que llevas influye en cada decisión que tomas, en cada relación que tienes. Aunque trates, no puedes cambiar. Como ejemplo, estoy seguro de que has visto situaciones donde las personas eligen repetidamente a una pareja abusiva. Sí. Una y otra vez. Y no entiendo por qué me sucede esto, porque tú has creado esa energía que permite que eso ocurra. Y no estoy culpando, solo estoy diciendo que esto es la verdad. Entonces, si nunca has entendido, como ejemplo, cuando era niño tenía un padre abusivo y, ya sabes, él era cruel conmigo o me lastimaba. El problema es que eso te resulta familiar, y aunque es doloroso y te hiere, es algo que está asociado con una figura de amor. Interesante. Y la verdad es que es muy triste actualmente. Mucha de nuestra programación y condicionamiento parecen estar grabados en nosotros desde muy temprana edad. Hemos sido condicionados a los 7, 8, 9 o 10 años, a tener un conjunto de creencias, una forma de pensar y sentir sobre nuestro entorno y relaciones. Luego vivimos con ello durante 10, 20 o 30 años, hasta que empezamos a tomar conciencia de ello, ojalá más temprano. Pero tendemos a repetir estos patrones hasta que hay un colapso, una tristeza, una ruptura o algo que nos hace despertar. ¿Qué tan difícil es cambiar nuestros sistemas de creencias que han estado grabados en nosotros durante décadas? Bueno, es muy difícil, quiero decir, ves diariamente personas volviéndose adictas al alcohol y a las drogas. No es que elijan esa vida, sino que es por el inmenso dolor emocional que soportan sin encontrar salida. Sí, es el mecanismo de alivio. Sí. Y por lo tanto es muy triste, y como señalaste, hasta que no ocurra un evento profundamente doloroso que atraiga su atención, muchos de ellos no cambiarán. ¿Pueden las personas cambiar sin sufrir un evento doloroso y dramático? Bueno, ya sabes, hay un dicho. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Si el estudiante no está listo, es difícil cambiar. Ahora, no me malinterpretes, definitivamente hay casos en los que alguien de repente un día se da cuenta y dice, no me gusta esto, me siento terrible, sabes, he arruinado esta relación. Necesito hacer una autoevaluación y hablar con algunas personas que me den perspectiva. Sí, puedes hacerlo, pero es difícil. E incluso para mí, como ejemplo, cuando era niño aprendí una técnica de manifestación de una mujer en una tienda de magia. Y esto en realidad es sobre mi primer libro que se llama Into the Magic Shop. La búsqueda de un neurocirujano por descubrir los misterios del cerebro y los secretos del corazón. Y esa historia trata sobre mi propia infancia. Creciendo en la pobreza con un padre alcohólico y una madre que había sufrido un derrame cerebral cuando yo era niño. Se encontraba parcialmente paralizada, tenía un trastorno convulsivo y estaba crónicamente deprimida e intentó suicidarse varias veces. Y estábamos recibiendo asistencia pública. Puedes imaginar que superar esa carga es muy difícil. Pero esto también es un ejemplo de cómo una persona puede intervenir y cambiar la vida de otro. Y lo que pasó fue que yo tenía interés en la magia. Y de hecho, el nombre de este libro es Mind Magic. Y lo que sucedía era que cuando mis padres, algún evento traumático pasaba, yo me subía a mi bicicleta y pedaleaba tan lejos y tan rápido como podía. Y terminé en un centro comercial y había allí una tienda de magia.
Entré y había una mujer que, como describí, era esta persona radiante con una sonrisa increíble, cuya sola presencia te abrazaba. Y yo tenía 12 años. ¡Wow! Y estaba lleno de desesperación, de desesperanza. Y resultó que era la madre del dueño, no sabía nada acerca de magia. ¿Verdad? Sí, pero comenzamos una conversación y ella me estaba dando galletas con chispas de chocolate, lo cual fue genial. Justo lo que necesitabas en ese instante. La cuestión es que ella me hizo preguntas personales. ¿A quién le gusta decir que es pobre o que su padre no influye en su vida? Sin embargo, le respondí y con el tiempo ella dijo, realmente me agradas, creo que puedo enseñarte algo útil. Y lo que me enseñó fue lo que ahora llamaríamos una práctica de atención plena, porque hablando de cargas emocionales, cuando creces en un entorno impredecible y caótico, estás esencialmente en una zona de guerra todos los días. Sí. Como resultado, esto estimula crónicamente tu sistema nervioso simpático o tu respuesta de lucha, huida o miedo. Y lo que sucede es que eso afecta a tu cerebro en el sentido de que limita las opciones. Porque estás buscando la distancia más corta que debes recorrer para sobrevivir. Como resultado, nunca puedes relajarte. Siempre estás inquieto. Siempre estás mirando a tu alrededor porque nunca sabes lo que va a suceder a continuación. Entonces ella me enseñó una técnica a lo que llamamos ahora una revisión corporal. Cómo relajar tu cuerpo. Y luego me enseñó cómo concentrarme, en este caso mirando una vela y haciendo un ejercicio de respiración. Y estas son las técnicas fundamentales asociadas con la práctica de atención plena. Porque entonces te cambia de la activación de tu sistema nervioso simpático a la activación de tu sistema nervioso parasimpático, que es realmente donde deberíamos vivir. Estás abierto, reflexivo. Tienes acceso a las áreas de control ejecutivo en el cerebro en términos de memoria y experiencia, y eres mucho más creativo. Y así, cuando puedes hacer ese cambio, eso transforma cómo ves el mundo. El otro problema es que de estos tipos de antecedentes, pero diría que esencialmente todos, tenemos un diálogo negativo en nuestra cabeza. Una voz crítica interior. Sí. Y aunque la gente lo diga, siempre pregunto esto en mis charlas y casi todos asienten, luego he terminado. Mira, amigo, estás mintiendo. Hombre, todos tienen una voz crítica interior, pero algunas son más poderosas. Así ella me enseñó a reconocer que eso no era verdad. ¿El crítico interior? Sí, porque si tú, y siendo un atleta, estoy seguro de que sabes que si te dices a ti mismo que no es posible, por definición, no es posible. No puede ocurrir. Entonces, cuando las personas escuchan eso, están entregando su propio control. Y de alguna manera, esta es la naturaleza de cómo tomamos control de nuestra manifestación. Y como sabes, desde la primera oración del libro dice, el universo no se preocupa por ti porque no tiene nada que ofrecerte. No hay una entidad externa decidiendo tu destino porque seas bueno o malo. Pero tenemos un inmenso poder dentro de nosotros para controlar nuestro destino. Y cuando lo regalas y escuchas a ese crítico, entonces estás limitando tus creencias. Entonces la cuestión es cómo deslimitas tus creencias si quieres. Y eso es entender el increíble poder que tienes dentro de ti cuando te sientas y dices todos los días, no soy digno, no me merezco amor, no es posible, soy un impostor, no puedo hacerlo. Es como si estuvieras construyendo una prisión para ti mismo con ladrillos. Y la pared se vuelve más alta y más oscura y te vas sintiendo cada vez más impotente. Y sientes como si hubiera una fuerza externa controlando tu vida. Cuando comprendes que dentro de ti hay un poder increíble para cambiar tu destino y tienes ese poder, y finalmente lo reconoces, entonces pueden suceder cosas extraordinarias. Y así es como pasas de que los demás estén a cargo, o digamos, una creencia de que otros están a cargo, a realmente estar tú a cargo. Pero quiero saber, ¿cómo te liberaste de las creencias limitantes, los síntomas de lucha o huida constantes, los cuales también sentí de niño, involucrado, muy inseguro, estúpido y no amado por distintas razones? Y pude comprobarlo con creencias y pruebas de mi infancia. ¿Cómo aprendiste a romper con las creencias limitantes y desarrollar creencias más empoderadoras para apoyarte, para sentirte emocionalmente libre y comenzar a atraer más de lo que querías en tu vida? Bueno, primero que nada, no quiero dar a entender que ese viaje haya terminado.
A veces la gente te mira y piensa, hombre, tú tienes todo bajo control ahora. Ninguno de nosotros tiene todo bajo control, ¿verdad? Todos somos seres humanos frágiles y débiles que estamos luchando. Y algunos de nosotros estamos un poco más adelante en ese viaje. Otros continúan teniendo dificultades. Pero interactuar con esta mujer me hizo ver el mundo con otros ojos. Porque cuando tienes afirmaciones negativas que te repites constantemente, eso te quita tu agencia, tu propio poder. Te sientes impotente. Sí. La cuestión es que al ser muy duro contigo mismo y la persona más crítica contigo más que nadie, entonces terminas viendo a los demás a través de un prisma crítico. Interesante. Entonces, cuando somos críticos con nosotros mismos, ¿eso nos ayuda a crear buenas relaciones con los demás? No. A menudo es muy dañino porque siempre estás pensando que, van a engañarme, van a mentirme. ¿Por qué te estás diciendo a ti mismo estos tipos de narrativas? Y por lo tanto es difícil ser auténtico. Al ser crítico contigo mismo. Sí. Y esto nos lleva a otra discusión completamente diferente sobre si miras las zonas azules como un ejemplo. Obviamente estamos cambiando de tema. Por aquí, Loma Linda, bajando la calle, cerca de una de las zonas azules. Sí, por supuesto. Pero si observas atentamente las zonas azules o revisas el trabajo de estudio de longevidad de Harvard para adultos, así se llama. Pero este es el trabajo de Robert Waldinger. Hace siglos, cuando vivíamos en aldeas, simplemente nacíamos allí. Teníamos una comunidad que aún con nuestros defectos todavía nos quería, nos cuidaba y nos enseñaba lecciones. Teníamos a nuestros padres, hermanos y abuelos cerca. Y la propia naturaleza de eso, de hecho, no permitía que tuviéramos ese diálogo negativo interior. Es un diálogo negativo que es extraordinariamente insalubre. Porque ya ves, cuando siempre estás estresado, ansioso y negativo hacia ti mismo, ¿qué provoca esto? Esto estimula tu sistema nervioso simpático, que entonces, ¿qué hace? Resulta en la producción de proteínas inflamatorias, que por supuesto están asociadas con estados de enfermedades crónicas. Depresión del sistema inmunológico. Aumento de los niveles de hormonas de estrés como el cortisol, que de manera crónica son muy malos para ti. La función cardíaca se ve afectada. Tu presión arterial aumenta. Entonces todos estos aspectos negativos se activan cuando estás constantemente hipercrítico contigo mismo. ¡Wow! Correcto, luego te sientes mal. Te sientes cansado, ahora estás exhausto. Y otro aspecto es, por ejemplo, con mis propios padres. Solía tener la sensación de que no era que no me amaban, sino que me ignoraban. No podía entender por qué realizaban esas acciones. Y estaba enojado todo el tiempo. Y cuando cambié la manera en que veía el mundo, me volví mucho más comprensivo y amable, porque me di cuenta de que todos sufren en algún nivel. Y el problema no era que no les importara. El problema era que no habían tenido las herramientas para ayudarse a sí mismos. Para sanar, para procesar, para regular. Exactamente. Y entonces, sabes, estoy seguro de que conoces gente. Los ves pasar por sus vidas y siempre tienen dificultades porque nadie les ha mostrado una manera diferente. Y esa es la única manera. Y a veces creo que probablemente estás pensando, sí, se los he mostrado 1000 veces. Pero no escuchan, no están dispuestos. Sí. Tienen que estar dispuestos a postularse. De vuelta a la pregunta del profesor, si están listos también. Sí. Pero la razón por la que decía eso es que de muchas maneras prepara el terreno para cómo vas a reaccionar. Así que en esta interacción con esta mujer pude autorregularme. ¿Te enseñó habilidades? Me enseñó una práctica de atención plena. Y estabas listo. Exactamente. Y me di cuenta que una vez que pude relajarme, logré estar presente y prestar atención. Porque no puedes aprender nada ni cambiar si tu mente siempre está en otro lugar, ¿verdad? En mi caso, mientras crecía, nunca sabía qué iba a pasar. Así que siempre estaba preocupado de que algo me sucediera. Pero la acción está aquí entre tú y yo. No se trata de posibilidades. Y esto también limita el poder de las personas. Porque si no puedes enfocarte y prestar atención, no puedes lograr nada. Y si siempre estás distraído, no es posible. Así que ella me enseñó a relajarme. Me enseñó a estar presente. Y entonces suceden cosas extrañas. Porque sientes un tipo diferente de energía que viene de otros y de ti mismo.
Y esa energía tiene influencia. Como ejemplo, seguro que has visto la situación en la que percibes una mala vibra de alguien en la calle y cruzas la calle. Sí, sí. Bueno, y estás captando algo a nivel intuitivo. Pero la cosa es que si tienes ira y hostilidad dentro de ti, estás reflejando eso en otras personas. Y lo que les digo a las personas es que cuando cambié la forma en que me veía a mí mismo, cambió la forma en que veía al mundo. Y eso cambió cómo el mundo reaccionaba ante mí. ¿Cómo te veía también el mundo? Exactamente. Después de este período de tiempo prolongado con esta valiosa mujer, estaba mucho más abierto. Era reflexivo, generoso, amable. Y porque entendí que había estado y estaba en dolor, pero otras personas también. Así que cambió drásticamente la forma en que los veía. Y creo que eso es una especie de crecimiento. Es como si estuviera en un significativo camino de autodesarrollo. Es verdaderamente hermoso. Entonces, ¿qué dirías que es exactamente? ¿Cuál es el pensamiento dominante y la emoción principal que nos impiden la capacidad de manifestar un mayor miedo? ¿Qué tipo específico de miedo? Bueno, se trata de inseguridad, de vergüenza. Y esto resulta en que limitas tus creencias. Por lo tanto, de alguna manera de lo que estamos hablando aquí en realidad es de una decisión entre el miedo y el amor, ¿verdad? Y cuando tienes miedo, esto estimula tu sistema nervioso simpático con todos los aspectos negativos de ello. Cuando amas estás abierto, eres generoso, considerado, amable, porque has involucrado al sistema nervioso parasimpático y tienes una elección. Esto es como si miraras a filósofos estoicos, a alguien como Epicteto, que fue esclavo. Él dice, no puedo controlar mi entorno externo. Lo que puedo controlar es cómo reacciono a mi entorno, ¿cierto? Así que te encuentras con personas, estoy seguro, que dicen que mi vida es miserable. Mi vida es horrible, mientras conoces a otras personas que dicen, bueno, está difícil ahora, pero soy optimista de que va a mejorar. O sé que si hago esto va a mejorar. Estas son actitudes completamente opuestas que tienen un efecto profundo dependiendo de lo que crees. Sí, pero ¿cómo alguien puede cambiar su actitud a una positiva cuando está en un estado de sufrimiento y se siente víctima de tantas cosas que le suceden? Claro. Pues no puedo sentarme aquí y decir, haz esto y tu vida será perfecta. Hay situaciones, ya sea a causa de, como ejemplo, el racismo estructural incorporado al sistema, o la pobreza crónica, porque en todo el mundo, e incluso en América, la posibilidad de superar la pobreza para la mayoría es muy poco probable. Así que, sí, tienes poder, pero no necesariamente voy a cambiarlo y todo va a ser perfecto para mí. Y estoy seguro de que las cosas no son perfectas para ti, ¿verdad? Y no importa cuánto intentes o desees, aunque externamente las cosas puedan parecer fantásticas, no son perfectas y no son como realmente quieres. Y tengo que decir lo mismo. Pero hay personas que sí, por más que trabajen duro, será muy desafiante. Dicho esto, lo que sí sabemos es que hay ciertas prácticas y normas. Y si vas a salir de algo o si vas a cambiar las cosas, entonces la mejor manera de hacer eso, que tiene la mayor probabilidad de éxito, es seguir algunas de las cosas de las que estamos hablando aquí. Y una de esas es que, por ejemplo, existe la tendencia de querer lograr, ¿verdad? Y si eres un atleta, tienes una meta que te pones. Bueno, las metas están bien. Pero si te enfocas solo en la meta sin preocuparte por ninguna de las otras cosas que están sucediendo. El proceso. Sí, llegas a la meta y no encuentras nada aún. Lo que sí sabemos cuál es la mayor causa de sufrimiento. Es el apego y los deseos ansiosos. Sí, y lo que pasa es que cuando eso es tu enfoque absoluto y no todos podemos conseguir esas cosas, vas a terminar muy decepcionado y habrás ignorado a todas las personas en tu vida mientras te centras únicamente en eso. Y lamentablemente muchas personas aprenden esa lección demasiado tarde, después de haber destruido sus familias,
haber pasado por múltiples matrimonios y que sus hijos no les quieran. Correcto. Porque han estado persiguiendo una meta o un sueño pero descuidando todo lo demás. Sí, porque como decía, incluso de mí mismo pensé, bueno, si hago esto, ya sabes, mi vergüenza e inseguridad desaparecerán. Seré amado por todos y mi vida será perfecta. Sin embargo, en cada uno de esos puntos culminantes, todo lo que tenía era decepción. Y aunque todos me decían que la vida era estupenda, yo no lo sentía así por dentro porque no había entendido que yo era el único que tenía la llave de la cárcel que yo mismo había creado. Y mientras no te des cuenta de eso, estás en un camino muy difícil. Así que si partimos de la inseguridad, el miedo o la escasez, y decimos, ¿sabes lo que quiero manifestar? Quiero crear más para mí mismo. Quiero tener más dinero, tener más oportunidades, logros, éxito. Y eso es lo que quiero. Deseo estas cosas. Y comienzo a aplicar algunas de las prácticas para manifestar y crear más abundancia en mi vida. Pero si creo esos resultados externos y no he cambiado las inseguridades o la vergüenza, ¿qué sucede después? Pues terminas como yo lo hice, que es teniendo todo y siendo increíblemente infeliz. Aún puedes manifestar, atraer tus deseos, crear y alcanzar metas, pero no cambiará cómo te sientes contigo. Quizás te sientas peor. Exacto, por eso te conté sobre la mujer que a los 12 años me enseñó una técnica de visualización, origen de este libro. Ella me pidió escribir 10 cosas deseadas. Bueno, desafortunadamente de nuevo en la sociedad capitalista occidental, y con tan solo 12 años, te quedas pensando en lo que la gente realmente quiere en eso. Quiero dinero, coches y chicas. Bueno, sí, yo quería un reloj Rolex. Sí. Porque el padre de Afrindabait tenía uno y para mí se veía increíble, ¿verdad? Yo quería un Porsche plata, quería una mansión con vista al mar, etcétera, etcétera. ¿Con 12? Sí. Sí. Y yo deseaba $1.000.000, que hoy en día probablemente sean unos 100 millones, pero de todas formas conseguí cada una de esas cosas, y era más miserable de lo que jamás había sido realmente. Y lo interesante de eso es que, y esto es de cierta manera el punto de este libro, porque de nuevo la persona promedio piensa que sabe lo que quiere, pero no entiende lo que necesita. Y ese es el aspecto crítico aquí. ¿Cuál es la diferencia entre saber lo que queremos y tener lo que necesitamos? Como saben, existe lo que llamamos felicidad hedónica. La lista que acabo de darles está relacionada con el placer y la felicidad hedónica. Lo deseo. Me hará sentir bien conmigo mismo. Ay. Esa es la peor cosa que puedes hacer si quieres manifestarlo mejor. ¿En serio? Sí. Cuando lo haces por ti. Sí, porque de cierta manera hablas de inseguridad. Lo que impulsa eso es el miedo, ¿no? Y no es suficiente. Y no es suficiente. Y en especial las personas pobres frecuentemente ven a través del prisma de la insuficiencia. Y así cuando actúas sistemáticamente según una creencia y basado en el miedo, eso tiene un efecto negativo en estas redes cognitivas cerebrales. Ahora, eso no significa que no sea posible avanzar, solo significa que te estás limitando a ti mismo. Y de este modo continuamente hablamos sobre esta idea de la felicidad hedónica o egoísta, y esta es transitoria, es superficial, no dura mucho, es la verdad. La más profunda felicidad eudaimónica es un sentido de propósito. Y eso realmente se traduce en términos de beneficiar a otros. No se trata solo de ti mismo. Y la clave fundamental de eso, sin embargo, es que cuando ves a través del prisma de la compasión, lo que sucede es que entonces cambias cómo ves el mundo y lo que realmente necesitas, no lo que simplemente quieres. Interesante, ¿verdad? Y eso cambia todo porque te das cuenta de que cuando estás al servicio, cuando te preocupas por los demás, no necesariamente necesitas tener esa gran casa o el Porsche para sentirte completo. Y así probablemente ya no persigas eso porque es una quimera en la que te centras, porque piensas que te ayudará a deshacerte de la vergüenza y el vacío. ¿Verdad? ¿Ves? Es una mentalidad distinta. Cuando induces un cambio al sistema nervioso parasimpático, activas tus redes cerebrales permitiendo su sincronización, entonces la manifestación es más probable.
Interesante. Así que lo que te escucho decir, y corrígeme si me equivoco, es que cuando partimos de un punto de carencia y queremos más solo para beneficio personal, eso no nos va a brindar el máximo nivel de felicidad. En contraste, cuando partimos de un deseo de crear más, de servir o impactar a los demás de alguna manera que está conectada a un propósito mayor, tendremos una mayor realización, y con suerte, manifestaremos exactamente lo que necesitamos. Exactamente, eso lo resume. Esa es la clave fundamental aquí. Interesante. Y puedo decirles, ya saben, por mí mismo, como dije, obtuve todo lo que quería y fui miserable. Luego entré en este periodo en el que había tenido mucho éxito en los negocios durante la época del .com y tenía unos $80 millones por ahí. Y luego vino el colapso. Quedé con una deuda de $3 millones. Pero de todos modos había sido muy infeliz. ¿80 millones o 3 millones negativos? Bueno, en realidad no había diferencia. Cuando tu valor neto era, supongo, de 80 millones en el banco, o en teoría, ¿cómo te sentiste? ¿Mejoró tu autoestima? No, ni un poco. No sentí de repente, oh, ya tengo dinero, les demostré a todos que estaban equivocados. Sí, les demostré a todos que estaban equivocados, pero eso no me hizo ningún bien. Y ese es precisamente mi punto. Bueno, permíteme retroceder un poco. ¿Disfruté manejar Ferraris? Sí. ¿Disfruté los Porsche? Sí. ¿Disfruté tener una villa en Florencia? Sí. Pero dicho esto, me hacía falta tanto que limitaba cuán bien me sentía con respecto a cualquier aspecto de eso. Porque ya sabes, tener amigos que te dicen constantemente lo grandioso que eres, a menos que lo creas, no significa nada. Y yo no lo creía. Así que cuando llegó el periodo del .com, perdí todo este dinero y tuve que vender todo. Así que pasé por un periodo de profunda reflexión. Y parte de ello era que me había perdido en lo que esta mujer intentaba enseñarme. Y obviamente tenía 12 años y no tenía autoconciencia. Pero lo otro que pasó es que, aunque era un médico ayudando a la gente, mis acciones, sin embargo, se basaban en: quiero que la gente vea que soy médico. Correcto. Estado. Sí. Reconocimiento. Mírame como diciendo, efectivamente yo soy el doctor. Vivo orgulloso en esta enorme mansión con vista al embravecido océano. Tengo a mi disposición todos estos lujosos autos. Cuando entro con autoridad al hospital, todos me elogian. Claro, y eso comprensiblemente provenía de mi propia inseguridad, ansiedad agobiante y miedo constante. Cuando finalmente pasé por este intenso periodo de autorreflexión, realmente lo entendí. Y luego, de repente, todo cambió, porque ya no se trataba solamente de mí, sino más bien de los demás. Y como ejemplo más patente mencioné a Jim Carrey. Me encanta esa parte. Sí. Me encanta la anécdota del cheque de 10 millones. Claro. Pero lo que él compartió con su audiencia fue, ya sabes, cuando empezó todo giraba en torno a su propio ego. Sí. Y luego se dio cuenta de que estaba allí por un propósito, para servir a la gente. Y de hecho, Jimmy Page de Led Zeppelin, no sé si alguna vez escuchaste esta historia, solía enojarse mucho porque siempre le pedían tocar Stairway to Heaven, y decía que eso le hacía hervir de ira porque tenía nueva música. Hice todo esto, pero todos querían escuchar Stairway to Heaven. Y dijo, entonces me di cuenta de que no se trata de mí. Correcto. Es servir a otros. Sí, y lo que ellos querían, sí. Y habían crecido con eso. Tenían un apego emocional porque representaba eventos que fueron positivos en sus vidas, y solo querían vivir eso de nuevo. Y por lo tanto, él estaba siendo muy egoísta al ver las cosas desde ese mismo punto de vista. Y de nuevo, esto es lo que nos encontramos. Así que cuando cambias la manera en que miras el mundo, cambia todo. Y de nuevo, esta es una elección que cada uno de nosotros puede hacer. Como alguien que ha sido médico y neurocientífico, neurocirujano durante muchos años, investigando este trabajo durante mucho tiempo, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentas en esta etapa de tu vida al demostrar que todavía tienes que superarlo o lo estás superando? Bueno, una de las cosas más importantes que he aprendido es a no tener apego. ¿A qué? A nada. Y mira, no es perfecto y tengo mis fallos. Pero lo que quiero decir principalmente es que, y si dirías, bueno, ¿y qué pasa con tu hijo o tu esposa? Y algo pasa, sí,
Pero dicho esto, la naturaleza de la vida es la decepción frecuentemente, y nosotros muchas veces causamos nuestro propio sufrimiento al tener estos apegos, ¿verdad? Y entonces, ¿me gustan los coches buenos? Y sí, conduzco un Porsche. Lujos. Sí. De hecho, he trabajado muy duro. He dado inmensas cantidades a otras personas. No me siento mal por esas cosas. Pero lo que te puedo decir con seguridad es que si todo desaparece mañana no tendrá ningún impacto en mi estado mental. Y esa es la clave, porque tienes libertad. Sí, eso es exactamente correcto. Porque si creces en la desolada pobreza, ¿qué es lo que te ata, te mantiene o te encarcela? El dinero, sin duda. De acuerdo. Así que cuando perdí absolutamente todo y luego tuve la opción de dar esta acción a la caridad o no, elegí darla, lo que fueron $30 millones impactantes. Pero dar, de alguna extraña manera, me liberó por completo. Ya no me importaba más en absoluto. Ya no me encarcelaba, ¿ves? Y ese es un nivel que sin duda lleva tiempo y trabajo alcanzar. Y muchas personas. Mi esposa comentó que al dar todo ese dinero y según un artículo en el Wall Street Journal, no le importa que dé dinero, solo que no hubiera dado todo. Tengo una intensa curiosidad. ¿Es realmente algo malo que la gente quiera poseer bienes materiales, como un buen coche, una bonita casa, $1 millón en su cuenta bancaria o ropa bonita? ¿Se considera eso malo cuando piensan en manifestar, ya que es acerca de ellos? Bueno, si todo en tu mundo gira siempre en torno a ti y continuamente hablas de ti mismo, creo sinceramente que vas a vivir una vida bastante infeliz. Correcto. Porque no tienes ningún propósito o significado, ¿verdad? Quiero decir, sí. Está bien andar por ahí, diseñar tu ropa, ir a fiestas y pasar tiempo con lo que sea. No hay nada de malo en eso. Pero cuando cada acción en tu vida es una acción egoísta hacia tus necesidades, entonces es una existencia vacía. Por ejemplo, conozco gente que, por supuesto, no pueden apegarse a una mujer. Tienen que tener a la siguiente mujer hermosa, ¿verdad? Y sabes, toda su cosa es ser visto con la mujer hermosa. No se trata de, me importa esta persona, realmente me gusta, es realmente especial. Es más bien, tiene las cualidades que me hacen ver bien. De acuerdo. O es como, sabes, Dios, no puedo ir a ese evento con mi coche. Necesito estar en un Ferrari para que la gente me mire, ¿verdad? Y eso es una existencia vacía y muy egoísta. Ahora, estoy seguro de que hay personas que están escuchando y piensan, yo no soy así. Pues sí, lo son, seguro. Entonces dices que puedes tenerlo, siempre y cuando tu vida tenga un significado o propósito. De lo contrario, será vacío. Si solo quieres algo material o más grande. Sí, pero aún así puedes tenerlo. Por supuesto, definitivamente lo tengo. No tengo quejas y trabajo duro y no siento culpa alguna por ello. Pero aún así hago muchas acciones que son de beneficio para un objetivo o misión mayor, o para un propósito más grande fuera de mis intereses personales. Hablaste sobre estas redes y vibraciones, mencionaste esto, la fisiología de la manifestación. Tengo curiosidad. ¿Es más importante pensar en una cierta intención, o ciertas ideas o creencias, sentir ciertas emociones, o estar físicamente en una vibración en todo el cuerpo para ayudarte a manifestar? Bueno, ciertamente si puedes conjuntarlo todo, quiero decir, ese es el ideal, pero creo que uno lo es. De nuevo, hemos hablado sobre las creencias limitantes. Tienes que entender qué te hace limitar tu creencia, y de alguna manera se reduce a la autocompasión. Cuando eres amable contigo mismo, entonces eso cambia tu propia fisiología, te saca de la red del miedo. Y convertir la crítica en compasión, ¿verdad? Sí, exactamente, y entonces creo que eso es un aspecto importante. Y de nuevo, como ejemplo, hablo de estas diferentes redes. Está la red del modo por defecto, la red de la prominencia, la red de la atención y la red de control ejecutivo. Ahora, la razón por la que menciono estas es que la red de control ejecutivo es la que realmente ejecuta las cosas, si se quiere decir así. Pero si estás impulsado por el miedo, la ansiedad y la inseguridad,
entonces eso limita tu capacidad de hacerlo porque no tienes acceso completo, porque ahí es donde tienes productividad y creatividad. ¿Acceso completo a qué? A tus recuerdos y experiencias pasadas. Esto es lo que contiene la red de control ejecutivo. Y se cierra cuando tienes miedo o ansiedad. Entonces eso es un aspecto. Y luego, ¿sabes? El otro aspecto del que hablamos es integrar tus intenciones. Tienes que hacer eso que deseas notoriamente. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier cosa que persigas tiene que ser algo que te conmueva profundamente, que realmente sientas que está contigo y que realmente lo deseas. Y menciono esto no solo por mencionarlo, sino porque la relevancia activa, si así quieres llamarlo, un sabueso interior en tu cabeza que está constantemente buscando oportunidades para que puedas manifestar. Ahora, para que quede más claro, te daré un ejemplo relevante. ¿Hablas del sabueso o de algo más? Buscaba cosas, ¿verdad? Eso se manda, ¿cierto? Ya sabes, eso es lo que hacen en las misiones de rescate, ¿correcto? Así que lo que quiero decir con eso es que si puedes incorporar tu intención, eso activa la red de relevancia, la cual es el sabueso. Y la analogía es la siguiente. Estoy seguro de que has ido a fiestas y son ruidosas, y mencionan tu nombre y de inmediato te giras aunque haya mucho ruido. ¿Dónde se escucha esto? Sí, pero eso es porque tu identidad está profundamente arraigada en ti. Interesante, sí. Así que cuando haces esto en términos de una intención, y les daré un ejemplo reciente. Estoy trabajando en un nuevo proyecto y estaba en una cafetería, y de nuevo, ruidosa, todos hablando, pero escuché a alguien hablar específicamente sobre el tipo de proyecto en el que estoy trabajando. Entonces me levanté y me presenté, nos conectamos. Y así es como funciona porque crea estas sincronías. Siempre está activo, escuchando oportunidades. ¿Cómo puede hacer que tu intención se haga realidad? Y otro ejemplo es como neurocirujano. Veo a pacientes, por ejemplo, alguien con hidrocefalia, y la mayoría de la gente no sabe sobre eso y dirían, Dios mío, nunca he oído hablar de eso antes. ¿Es raro? Pues no es tan raro. Y obviamente, si estás viendo a un neurocirujano, no es raro para nosotros. Pero lo que sucederá es que los veré en unos meses y volverán. Ocurrió algo increíble. Me he encontrado con 5 personas con exactamente lo mismo. Claro, claro. Porque han incorporado eso. Interesante. Entonces están sintonizados y de repente es como si estuviera por todas partes. Sí. Hablas en profundidad sobre las sincronías en el libro. ¿Podrías explicar qué tan importante es realmente encontrar y buscar sincronías cuando se trata de manifestar? Bueno, pienso que si lo haces correctamente, naturalmente van a ocurrir una y otra vez. Y podrías pensar que son impactantes. ¿Y cómo sucedió eso? Eso es porque has hecho que tu intención sea prominente. Ha capturado tu red de atención y se enfoca únicamente en lograr que eso suceda. Y una vez que ocurre ese proceso, entonces activas tu red de control ejecutivo para, en realidad, luego responder a ello. Interesante. Entonces defines tu intención para crear o desear, y luego tu atención se enfoca en ello y empiezas a ver dónde las sincronías se alinean. Mencionaste algo llamado secretario de archivo. Sí, exactamente, y eso se relaciona de algún modo, primero que nada, con uno de los procesos del cual hemos hablado, el tener la habilidad a nivel consciente para incorporar tu intención. Eso es a lo que llamamos etiquetar con valor, ¿correcto? Lo cual lo hace importante más que la intención misma. Y entonces una vez que le pones esa etiqueta de valor, eso se vuelve importante en tu subconsciente. Y después las redes comienzan a trabajar juntas para buscarlo. Sí. Ahora lo que enfatizaré, y no quiero, ¿sabes?, desacreditar completamente cada artículo que se ha escrito sobre manifestación. Ya sabes, he mencionado los problemas que tengo con el secreto u otros, estos relatos que benefician al propio yo. Pero la realidad es, sabemos que lo que se conecta actúan conjuntamente. Se encienden juntos. Y mi punto al respecto es, en primer lugar, tú tienes que trabajar. No es como si, lo pensé, por lo tanto debería ocurrir. Es como cualquier cosa y como lo hablamos antes. Todo el mundo está manifestando todos los días. Simplemente lo hacen de manera muy ineficiente sin darse cuenta. Entonces, cuando lo haces de manera eficiente, todas estas cosas sabes,
se unen para que suceda algo grandioso. Por eso, como ejemplo, lo que hizo esta mujer en la tienda de magia, y esto fue antes de que estas revolucionarias ideas estuvieran allí afuera. Me hizo escribir mi lista de cosas que quería manifestar porque, otra vez, cuando utilizas cada órgano sensorial, entonces de nuevo estás involucrando todas estas diferentes cosas que entran en tu subconsciente. Así que lo escribes, lo lees silenciosamente, lo lees en voz alta, lo miras, visualizas. Y esto es lo que hacen los atletas. Visualizan cómo se va a desarrollar. Se ven a sí mismos en ese papel. Y cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve esa conexión en tu cerebro. Y por lo tanto, eso aumenta la posibilidad de que suceda. Interesante. Ella te enseñó esto y comenzaste a realizar los procesos. O realmente creo que yo realizaría esto decenas, quizás incluso cientos de veces al día, una y otra vez. Pero te llevó tiempo, desde los 12 años hasta lograrlo, ya sabes, tener $1 millón en el banco, la mansión y el Ferrari. No fue en 4 años, más bien 15 o 20. Seguro, claro, pero para ponerlo en perspectiva hubo todo un proceso, ¿verdad? Porque en primer lugar yo había decidido ser médico en 4º grado, y esto fue a raíz de un día especial de profesiones, donde vino un médico a nuestra clase, y quedé tan tremendamente impresionado por esta persona, que en ese momento decidí ser médico, porque era amable, era considerado, respondió mi pregunta. Parecía genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Así que si eres pobre y no tienes recursos, decir voy a ser médico, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y de hecho tuve desafíos. Pero te contaré un par de historias que te mostrarán cómo funciona el sistema, incluso si no has hecho todas las cosas típicas para que funcione. Entonces te diré cómo entré a la escuela de medicina y cómo entré a la universidad. No tenía ni idea sobre la universidad, aunque dije que iba a ir. Estaba en una clase de ciencias y había una chica sentada junto a mí que estaba llenando su solicitud para la universidad. Yo no tenía ni idea de eso. ¿Debías solicitarlo? Sí, esperé el momento justo. Miré a la chica y pregunté qué hacía. Respondió que se estaba postulando a la universidad y tenía la solicitud. Sorprendido, pregunté, ¿en serio? Confirmó que sí. Inquirí a qué universidad se postulaba. Dijo UC Irvine. Luego ella preguntó dónde me había postulado yo. Respondí, ¿UC Irvine? Sí. Todavía no tengo mi aplicación, dijo, tengo una extra. ¿Qué? Ahí va. La llené y como te había dicho, fui aceptado. Pero, ¿no es interesante eso? Antes de seguir adelante, porque ya sabes, te dieron la oportunidad que viste frente a ti, no pensaste en otras escuelas, viste algo que no conocías. Otro proceso dijo, sí, también iré allí. Y ella dijo, aquí tienes la solicitud. La llenaste, te aceptaron y fuiste, ¿verdad? Sí. No, y ese es mi punto, estaba ahí. No sabía cómo se iba a desarrollar. Pero sucedió, y ciertamente no fue la manera típica de procesar. Exactamente. Tuve que dejar la universidad varias veces. Por ejemplo, para liberar a mi papá de la cárcel o cuidar a mi madre, quien intentó suicidarse. Situaciones nada agradables. Al aplicar a la Facultad de Medicina, el promedio requerido era de 3.79. De 4 es como una A menos, ¿cierto? Mi promedio académico en ese entonces era solamente de 2.53. No me daban ambos, sí, y no iba a graduarme de la universidad. Así que fui a premedicina. Y claro, como sabes, cuando tienes todos estos amigos y dices quiero ser doctor, y ya sabes, muchos de mis amigos estaban en premedicina, y eran del tipo de premeds que tenían 3.7. Claro. Y sabes, fue muy doloroso porque él dijo, nunca vas a ser doctor. Esa calificación promedio es una broma, ¿verdad? Ese es tu sueño. Es doloroso. Fui a la oficina. Antes tenías que entrevistarte con el comité premédico, así que necesitabas una cita para que ellos escribieran tu carta de recomendación. Al pedirle a la secretaria una cita para la carta, me respondió que no me la daría. ¿Pero por qué?, pregunté. De verdad, ya sabes, ella ya había sacado mi expediente. Ella dijo, porque es simplemente una pérdida de tiempo para todos. Ay, hombre. Ahora, ¿puedes imaginar a un ser humano diciéndote que eres una pérdida de su tiempo? Quiero decir, qué doloroso.
Pero miré a la mujer y le dije, agradezco lo que estás diciendo, pero no me voy de aquí hasta que me consigas esa cita. Dije, si quieres llamar a la seguridad está bien, pero no me voy. Así que lo hizo, pero imagina. Entonces llega el momento de mi cita. Ahora, ¿recuerdas esas fotos que hemos visto de Putin sentado en un extremo de la mesa? Está solo. Sí. Entro a la sala y estoy en un extremo de esta larga mesa. Yo tenía quizás 20 años. En el otro extremo, 3 personas. El del centro sostiene mi expediente. Me mira, toma el expediente, lo arroja sobre la mesa y ordena, di lo que debas para terminar. ¿En serio? Oh, sí. Ay, Dios mío. Y simplemente te sientas ahí y qué intimidante es. Y qué patán, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que miré al tipo y le dije, no voy a permitir que me conviertas en un simple promedio de calificaciones. Soy un ser humano, no un número. Así que procedí a darles una vigorosa lección durante unos largos 20 minutos. Dios mío. Todos estaban llorando al final, porque una vez que muestras tu humanidad no pueden ignorarte. No pueden volverte una cosa si estás justo ahí frente a ellos y los obligas a verte. Y entonces lo que sucedió es que terminaron dándome la recomendación más alta. Y cuando me estaba yendo, esa secretaria que estaba en la sala dijo, escucha, quiero que tomes esto. Y era un folleto para un programa de enriquecimiento de verano en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, para estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes de minorías. Y me miró y dijo, sabes, tengo que decirte algo, aunque la fecha límite ya pasó, pero no creo que eso te afecte. Claro, claro. Así que decidí llamar a la señora y ella, muy amablemente, me permitió entrar al programa. Posteriormente pasé a una escuela de medicina y fui aceptado en esa única escuela sin tener un título. Increíble, ¿verdad? Ahora, para mostrarles la importancia de esto, después de que llegó Katrina, el decano de la escuela de medicina cayó en depresión y renunció. Entonces estaban buscando un nuevo decano para la universidad en Tulane. Tenían a un tipo de Harvard, pero él quería una cátedra dotada. No sé si ustedes están familiarizados con una cátedra dotada. Una cátedra dotada es cuando un donante privado aporta mucho dinero y se nombra una cátedra en honor a esa persona. Es uno de los mayores honores en la medicina académica o la universidad, y ese dinero se convierte en un fondo patrimonial. Así entonces el profesor puede usar ese dinero para lo que quiera. Es algo muy prestigioso. Así que terminé dotando la cátedra del decano, avanzando varios años. Claro. Que fueron varios millones de dólares. Interesante. Así que aún en Tulane, el decano de la Facultad de Medicina era el profesor Doty. Reconstruí la biblioteca después del huracán Katrina, y por lo tanto, la moraleja de la historia es que nadie tiene la habilidad de decirte qué puedes y qué no puedes hacer. Y en teoría, de acuerdo con todos los criterios, nunca debería haber entrado a la escuela de medicina, ¿verdad? Sin embargo, soy uno de los mayores donantes a la Facultad de Medicina. Y de hecho están construyendo un centro Doty para la compasión en medicina en Tulek. Genial. Sí. Así que cuando pensamos que las cosas son imposibles, cuando pensamos que no pueden suceder, o que no tengo los criterios, eso generalmente significa que no deberías creer nunca nada de lo que te digan. Si yo hubiera creído lo que tantas personas me dijeron que no era posible para mí hacer, entonces nunca habría logrado nada. Y de nuevo, se vuelve a esto, limitar tus creencias. Una vez que liberas esta comprensión del poder que tienes, entonces puedes hacer casi cualquier cosa. Sí. Solo tienes que creer. Totalmente. Me encanta esta historia porque mencionaste, no dejes que nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer. Supongo que el desafío verdadero es que realmente muchas personas suelen creer lo que otros dicen de ellas. ¿Sabes? Asimilan las críticas o los límites que otros imponen al hablar. Y mucha gente, de hecho, se aferra a esas conversaciones y las cree como su propia verdad. Y la cosa es, siento que solo hay una única persona, exactamente como dijiste, que puede estar de acuerdo con los límites o no, y somos nosotros mismos. Y al mismo tiempo, todos pueden decirte que tienes todas las habilidades
todas las herramientas, todo el potencial, toda la capacidad para hacer algo realmente grande. Pero si tú no lo crees, en verdad no va a importar tanto. Incluso si todo el mundo en el planeta ha dicho, creemos en ti, eres increíble. Si nos limitamos nosotros mismos a recibir esas palabras y ese entendimiento e identidad, no lograremos lo que queremos o no crearemos la vida que queremos. Entonces, ¿cómo superarnos a nosotros mismos? De las conversaciones y los críticos en nuestra propia mente, y también de las conversaciones de los demás, ya sean positivas o negativas. ¿Cómo los superamos y creemos que somos capaces? Mucha gente oye una declaración mía y se quedan ahí pensando, está bien, haré esto mañana. Voy a hacerlo todo. Ok, me pondré en forma. Correré 10 millas y luego estudiaré para esto. Y el problema es que eso es lo peor que podrías hacer. Estoy seguro. Probablemente conoces a BJ Fogg. Él escribió Tiny Habits. Y recientemente discutimos sobre empezar despacio. Escoge algo fácil para confirmar que tienes control, ¿sí? Podría ser simplemente decidir levantarte a las 6 y caminar por la cuadra. Y solo haces eso. Porque lo que sucede es que ahora estás cambiando tu sistema de creencias. Estás diciendo, establecí esta meta y fui capaz de hacerla. Y ahora la hago todos los días. Correcto. Entonces puede ser un poco más largo y así sucesivamente, hasta que de repente estás corriendo una maratón, cuando antes apenas podías levantarte y caminar alrededor de la manzana. Y creo que realmente esa es la clave. Comienza con poco, felicítate por las pequeñas victorias y acéptalas. Luego deja que eso te calme y después solo haz otra cosa. Es un proceso lento. Nada ocurre de la noche a la mañana. Y nuevamente, si piensas que va a suceder y todo será perfecto mañana, así no es como funciona. Y sabes, obviamente en mi propia vida, esto ha llevado décadas. Y creo que lo que este libro hace, sin embargo, es permitirte ver el mundo de una manera diferente. Utilizar las técnicas que se describen ahí, para no tener que pasar por el dolor y el sufrimiento por el que yo y otros hemos pasado. Y te da algunas percepciones, algunas herramientas y nuevamente estoy seguro que has experimentado, a veces como en un libro, lo que consigues. Eso era lo que me faltaba. Esto es lo que necesito. Y lo que he intentado tanto hacer es mostrarte la ciencia detrás de ello, pero también entrelazando historias como la que mencioné, la de Jim Carrey. Y he incluido también, de hecho, a individuos con los que he interactuado en mi propia vida, que han tenido estos cambios profundos basados en tener una percepción diferente de quiénes son y del poder que tienen. Sí. Hay una parte en el libro de la que hablamos sobre aprovechar los estados de flujo. Creo que incluso dijiste algo así como el efecto placebo e hipnosis. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar los estados de flujo, el efecto placebo y la hipnosis para empezar a materializar mejor? Uno de los propósitos de esos ejemplos es mostrar que, de hecho, muy simplemente puedes lograrlo sin necesidad de nada, ¿verdad? Quiero decir, con hipnosis puedes. Y puedes hacer autohipnosis, por supuesto, pero estoy seguro de que la mayoría de los oyentes están pensando en el tipo que llega y hace este gesto. Sí, claro. Así de rápido, pero si te entrenas para obtener acceso. Y hablo de monjes y hablo de Wim Hof. Sabes, estas personas acceden al poder que tienen dentro y se necesita práctica y diligencia. Pero los mismos procesos son similares a la hipnosis y el efecto placebo. Lo interesante del efecto placebo es que incluso sabiendo que es un placebo, todavía tendrá efecto. Todavía produce el mismo efecto. Sí. Y entonces, además, si piensas en ejercitar un grupo muscular en particular, tus músculos crecerán sin que hagas absolutamente nada extra. Es una locura. Ya ves, pero este es el poder porque el cerebro no distingue entre lo que piensas y la realidad. Si internalizas ahora, no significa que tus músculos se desarrollen tanto como los de un levantador de pesas olímpico, pero sí aumentarán en masa. Y acceder a estas cosas que no valoras dentro de ti es muy poderoso. Y cuando hablas del estado de flujo, ya sabes, este es un estado del ser donde todo se alinea, ¿correcto? Sí. Es el lugar donde queremos estar, no prestamos atención al tiempo ni a las externalidades.
simplemente lo hacemos. No quieres que se convierta en haber ignorado todo para alcanzar esa meta, más deseas vivir de manera que las cosas fluyan naturalmente, que estés viviéndolo y sea un proceso donde todo colabora para manifestar tus metas. ¿Cuál es la investigación más reciente sobre el placebo y cómo podemos utilizar esa ciencia o datos para influir positivamente en nuestras vidas? Bueno, de nuevo, lo raro del asunto es que ni siquiera tienes que creerlo y ocurrirá. Si crees que es verdad, probablemente será más poderoso, mejor. Sí. Pero de nuevo, se trata de implantar firmemente esta creencia en tu cabeza. Y hay un detallado programa de 6 semanas en el libro, pero te da una manera de hacerlo paso a paso. Y de nuevo, no es una sola vez, y ya. Tienes que hacer siempre el trabajo. Aunque digo que al universo no le importas, también diría que Dios siempre ayuda a quien se ayuda a sí mismo. ¿Verdad? Y sabes, cuando hago una afirmación tan poderosa, esa declaración al final del libro, básicamente lo que digo es que tú eres el universo. Tú tienes el increíble poder de decidir. Y de nuevo, lo esencial es entender cuánto poder tienes dentro de ti mismo. Sabes, hay un tema. Estamos hablando de personas que se quedan atascadas en cosas. A veces no puedes predecir lo que te va a suceder, pero hay esta actitud. Se llama optimismo disposicional. No sé si recuerdas haber leído eso, pero es crucial entender que las cosas en la vida no funcionan en nuestro calendario, y tener un estado constante de una visión optimista del mundo, eso te alinea, porque te mantiene en un estado constante de compromiso de tu sistema nervioso parasimpático. Y de nuevo, si puedes vivir en ese estado y mirar al mundo a través de ese prisma, tu fisiología va a estar en su mejor momento. Tu longevidad va a aumentar. Vas a ser mucho más feliz en términos de propósito y significado en tu vida. No imagino nada peor que, ¿sabes?, ser un viejo gruñón que todavía persigue a mujeres de 20 años, teniendo 3 o 4 Ferraris. Y en realidad me recuerda, te contaré una historia bastante divertida en un momento dado. Estaba en Aspen dando una charla muy importante y uno de los benefactores era un viudo de 80 años que sobrevivió al Holocausto. Posteriormente, él generosamente invita a todos a su casa. Entonces llegas a esta enorme y lujosa mansión. 20 o 30 millones. ¿Verdad? En Aspen. Sí, en Aspen tiene una de sus múltiples y lujosas propiedades. Claro. Así que entro ahí y, sabes, he sido uno de los principales oradores. Entonces él se acerca a mí y comienza a hablar. Y mira mi reloj y dice, ¿ves esto? Señala su reloj. $1 millón. Y yo, ¿y a quién le importa? Sí, ¿a quién le importa? Y él me dice, ven aquí rápidamente. Y yo dije, de acuerdo. Entonces me lleva a su garaje particular y otra vez un montón de coches. Y lo estoy mirando y entonces comienza a decir, ¿sabes? Nunca he sido feliz. Y yo dije, está bien. Y él me cuenta sobre su trágica experiencia en el Holocausto y que se casó con esta mujer pero nunca estuvo enamorado o apasionado, etcétera, etcétera. Dijo, ¿sabes? Soy miserable. Haría cualquier cosa por ser feliz. De acuerdo, y yo dije, está bien. Y él dice, ¿puedes hacer algo por mí? Y yo dije, sí, puedo. Dije, si pasas 10 horas conmigo, te daré ese regalo. Entonces él dice, ¿de verdad? Y yo dije, sí. Él dice, bueno, ¿cuánto me costará? Y yo dije, te costará $100,000 la hora. De acuerdo. Él me mira y dice, $500,000. ¿Una hora o en total? No, ese no es el total. Bueno, era más o menos así. Y yo dije firmemente, no, así no funcionan las cosas. Es $1 millón y te estoy garantizando, sinceramente garantizándote. Entonces su hija está allí. Escucha atentamente nuestra conversación y poco a poco se acerca y dice, papá, él es un neurocientífico. Él estudia seriamente esto. Deberías hacerlo. Y él me mira y dice, niña tonta, no sabes nada sobre dinero. Dice que tiene que ahorrar este dinero para ella. Y ella me mira y dice que tiene todo lo que necesita. No necesita nada.
y le dice, hazlo. Y él dice, no, 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 eres tonta. Y mi punto es, aquí había una oportunidad para él de aprender algo, para conseguir absolutamente lo que dijo que quería. Sin embargo, su propio interés egoísta y su impulso lo superaron, y no le permitieron conseguir lo que quería. Vaya. Interesante. Sí, Bueno, creía que su identidad se basaba en lo que pensaba necesitar aferrarse, más dinero. sí, pero eso era lo que siempre lo hacía feliz o infeliz toda su vida. Sí, exactamente. Pero le dio una falsa sensación de seguridad, estatus, influencia, poder o algo así. Bueno, desafortunadamente ya sabes, hay personas así, pero la gente a su alrededor se ríe de ellos. Sí. Y probablemente están haciendo a las personas a su alrededor más miserables. Oh, sí, bueno, porque tienen que ganar, ¿verdad? $1,000,000. Eso les lleva la delantera a todos. Sí. Y eso es algo muy típico. De hecho, no estoy criticando a Warren Buffett, pero quiero decir, hay una historia que escribió su esposa, que decía que nunca estuvo interesado en el dinero. Estaba interesado en ganar el juego. Juego de ganar. Claro, claro. Y no siempre se trata de ganar, a veces se trata de cuidar a los demás, de entender a las personas, de ser de ayuda. Imagina a alguien que tiene ese grado de riqueza lo que podría haber hecho para, digamos, financiar un orfanato o ayudar a las personas que no pueden pagar comida. Y hubiera sido algo insignificante. Pequeño comparado con lo que tenía. Sí, seguro. Esta idea de la identidad, ¿sabes? Empezamos a construir nuestra identidad de niños y en nuestra adolescencia y veintenas. ¿Cómo comenzamos a identificar qué es realmente nuestra identidad y cómo nos está empoderando o despojándonos de poder en esta búsqueda de manifestar? Bueno, desde luego, la situación para muchas personas es que tienen serios problemas de vinculación y apego que se han impreso fuertemente en ellos. ¿Antiguas ansiosas o evitativas adjuntas? Sí. Y entonces no lo aprecian. Mira, cuando estás creciendo, con 7 u 8 años no entiendes esto, pero estas clases de conexiones quedan profundamente arraigadas y las llevas contigo. Por lo tanto, uno tiene que hacer el esfuerzo de entender. Como ejemplo, estoy seguro de que algunos oyentes dirán, oh, ahora tengo una pequeña idea porque siempre elijo a este patán como pareja. Pero, ¿por qué lo hago? Y tienes que de alguna manera retroceder y reflexionar sobre ti mismo. Sí. Sabes, una vez estaba dando una charla y había una mujer. Levantó la mano. Estábamos hablando de este mismo tema y ella empezó a llorar. Dijo, mi padre cuando yo era niña me dijo que no llegaría a hacer nada. Y esto es lo que la gente necesita entender. Las palabras importan para los niños. Y entonces la mujer dijo, sabes, y toda mi vida he intentado ser algo. Sabes, dijo ella, me convertí en enfermera. Obtuve un doctorado, es una ejecutiva senior en una cadena de hospitales. Lo está haciendo extraordinariamente bien. Y toda su vida ha sido tratar de superar el lastre. E imagina la diferencia, sin embargo, si su padre hubiera dicho, eres increíble, puedes hacer cualquier cosa que quieras. Estoy tan orgulloso de ti, imagino que harás cosas increíbles. Y cómo los 30 años de su vida, o los que hayan sido 40 años, hubieran sido de amor y conexión y sintiéndose valiosa. En vez de despertarse cada día repitiendo, me dijeron que no llegaría a hacer nada. Supongo que la pregunta subyacente aquí es, si al recibir de tus padres todo el amor y afirmaciones positivas de que puedes hacer y ser lo que quieras, comparado frente a que no tienes lo necesario, que nunca vas a llegar a hacer nada, que decepcionas, que necesitas mejorar, ¿cuál de las dos situaciones motiva más a la persona a lograr resultados más grandes o mejores, o tener un mayor impacto? Sabes, es interesante porque ella ha vivido una vida de notable impacto, pero proviene de un lugar de notable carencia, ¿verdad? Claro. ¿Estaría ella tan motivada por crecer, expandirse y superar lo que creía que era capaz si tuviera todo el amor del mundo? Supongo que esa es la pregunta.
Bueno, claro que en ese caso no podemos responder eso específicamente, pero sí. No hay duda de que, ¿sabes? Yo tenía un entrenador cuando yo era remero que solo me gritaba todo el día. Es lo peor. Es lo peor. Bueno, precisamente, eso es de lo que hablamos. ¿Te hizo esforzarte más? Solo sentir que es un patán. Odio al tipo. Estaba mirando. Sí, a diferencia de aquel entonces cuando tenía otro entrenador. El nuevo entrenador era un ser humano extraordinario, alguien a quien tomarías como modelo. Ganó la medalla de oro en doble par de remos en Melbourne, en el 52 creo que fue. Y era como, escucha, necesitas trabajar en esto. Pero sé que cuando lo hagas vas a destacar aquí. Estás haciendo un trabajo increíble. Puedo percibir que realmente te apasiona esto. Estoy muy orgulloso de ti. Es más divertido. Sí, puedes lograr resultados similares. Pero es como cargar una mochila con alguien apuñalándote constantemente por la espalda y diciéndote, sigue adelante, en comparación con quien te abraza y muestra su amor, expresándote cuánto te ama. Puedes conseguir logros increíbles de personas muy crueles, pero no es sostenible. Y no es una vida saludable. No. Sabes, probablemente hay mucho estrés, ansiedad y dolor crónico que estás llevando con esa energía, con esa vibración, de lo cual hablas en el libro, la vibración. Y cuando podemos entrar en un estado de flujo, somos capaces de realmente crear más abundancia de manera armoniosa. Exactamente. No trabajando de manera ardua y constante hasta sentirnos exhaustos al llegar a la cima. Sí, y entonces en vez de tener un logro y decir, eso te enseña, estás sentado allí pensando, Dios, estoy feliz de tenerlo. Dios se sintió tan bien. Y estoy muy contento de haber podido hacer esto. Es completamente diferente. Y esperaría que la gente quisiera el otro camino donde sea uno de positividad y aliento, no alguien empujándote. Y este es uno de los problemas en la América corporativa. Tienes jefes que piensan que crear miedo motiva y lo hacen en cierto nivel, hasta cierto punto. ¿Sabes? Hay una gran historia sobre un tipo. ¿Cómo se llamaba? Carnes. No puedo recordar. Creo que era Jeffrey Carnes. Estaba en Australia. Pero da un ejemplo que es bastante interesante. Él dijo, hicimos una evaluación de 360 grados en nuestra empresa. Seguro que estás familiarizado con eso, ¿verdad? Revisaron a todos, él dijo, vinieron a compartirme los resultados. Le está diciendo a su esposa, sí, vinieron a compartirme los resultados. Me dijeron que en toda su historia de hacer esto, yo era el peor CEO que jamás habían conocido. Me dijeron que mis empleados me temían y que estaba creando un ambiente que era insalubre, bla, 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 bla. Él le dice esto a su esposa y le pregunta a ella entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Puedes creerlo? Estoy pensando en despedirlos. Y ella dice, ¿por qué harías eso? Están absolutamente en lo correcto. Y él dice, ¿qué? Y ella dijo, te he estado diciendo esto durante 20 años y no me has escuchado. Ella dijo, necesitas sentarte y reflexionar sobre esto. Así que él pasó por un análisis de 2 años con terapia. Y de hecho terminó conociendo a un monje budista y se metió en una práctica de meditación. Así que hicieron una reevaluación unos años más tarde. Y ahora tenían una de las tasas de retención más altas, una de las tasas de productividad más altas, uno de los valores más altos para los accionistas, pasando de liderar con compasión, consideración, bondad como motivador frente al miedo como motivador. Eso es hermoso. Una de las cosas que ofreces es este proceso de 6 pasos. Y una de las cosas en el paso 6 es acerca de liberar estas expectativas y estar abierto a la magia, estar abierto a las maravillas, los misterios del mundo, cuando las cosas vendrán a ti. Tal vez sea diferente a lo que originalmente querías, todas estas cosas diferentes. ¿Por qué es importante manifestar sin estar apegado a los resultados que deseas y al mismo tiempo estar abierto a la magia? Sabes, uno de los desafíos primordiales es eso. Y esto vuelve rápidamente al tema de la dependencia emocional. Porque una vez que te encariñas profundamente con algo, automáticamente tienes una visión clara de cómo debe ser correcto. Y esto a su vez crea una posible decepción muy dolorosa. Y por supuesto la naturaleza intrínseca de manifestar
es que no resulta exactamente como quieres, porque tal vez no aprecias que hay otros muchos factores que están compitiendo aquí, y a veces no lo aprecias conscientemente, pero a un nivel muy profundo e inconsciente se está tomando la decisión correcta. A nivel consciente, sin embargo, no es lo que pensabas que era, y por lo tanto, lo resistes. Y eso inevitablemente crea infelicidad. Lo otro es igual a tener un cronograma, como que tiene que suceder para esta fecha. No funciona así. Como ejemplo, he estado planeando un festival mundial de la compasión, que es un enorme evento, ¿cierto? Durante 13 años. ¿Estoy decepcionado? No. Aún no sucede. Aún no ha sucedido, pero sucederá. Sí, y esto también es optimismo disposicional. Tengo la absoluta creencia de que eso sucederá. De hecho, mencioné hace poco que ayer estuve con Kailash Satyarthi, quien es un Nobel de Paz, y estábamos hablando sobre este mundo. El tema de la compasión simplemente salió. Él dijo, ¿por qué no unir fuerzas y hacer que esto suceda? Eso es genial. Entonces ya sabes, es un proceso y no ha funcionado de ninguna manera en el plazo que había imaginado, pero no estoy decepcionado ni creo que no vaya a suceder. De lo contrario, estaría sentado sin hacer nada y pensaría, soy un fracaso. Esto debería haber sucedido hace 10 años. ¿Por qué no sucedió? Es como todo lo demás que hago. Soy un perdedor, ¿verdad? En lugar de decir sucederá, está ahí esperando. Las cosas aún no se han unido para permitir que suceda. E incluso si no sucede de la manera exacta en que lo imaginé, si sucede, es algo extraordinario. Y así creo que hay que verlo de esa manera. De lo contrario, te estás creando infelicidad, por supuesto. ¿Y por qué hacerlo? De nuevo, la vida no funciona de esa manera. Es como, por ejemplo, estar visualizando a esta hermosa mujer. Ella tiene estos atributos. Exactamente como te la imaginas, rubia, y luego llega una mujer de cabello oscuro que tiene todas esas cualidades y dices, oh, vete de aquí, no eres rubia. Sí, claro. Entonces no funciona de la manera que quieres. ¿Qué dirías que es algo en lo que deberíamos pensar o hacer? Lo primero que hacemos por la mañana para prepararnos para un ritmo diario de manifestación. ¿Hay un mantra? ¿Hay un proceso? ¿Hay una manera de pensar? ¿Una manera de sentir? ¿Una manera de actuar? ¿Hay algo en lo que deberíamos creer justo cuando despertamos por la mañana? Bueno, lo que hago puede que no funcione para todos. Y cada quien tiene una biología distinta. Tienen una forma distinta de ver el mundo. Ahora les diré lo que hago para centrarme por las mañanas. Pero esto prepara el terreno para manifestar. Y lo que quiero decir con eso es que estaba hablando de tener un estado mental de estar al servicio de los demás. Mi práctica todas las mañanas es despertar y decir, eso no es cierto. No es todas las mañanas. Es la mayoría de las mañanas, claro. ¿Sabes? Es curioso, no sé si alguna vez lo viste. El hijo de Deepak Chopra hizo una película sobre él y Gotham. Sí, Gotham Chopra. Le mostró que papá debería estar meditando. Se va. Y él estaba como, sí. Y de hecho, incluso conozco personalmente a Deepak. Pero bueno, lo que acostumbro a hacer es que me siento tranquilamente en la cama y hago un ejercicio diario de respiración. Porque como sabes, eso te lleva a la activación de tu sistema nervioso parasimpático, que es el estado de reposo y digestión. Te hace estar abierto, te hace ser reflexivo, te hace más creativo. Luego pienso intensamente en el asombro y la alegría de este impresionante mundo. Y hay un gran libro profundamente inspirador sobre el asombro de Dacher Keltner. No sé si conoces al reconocido Dacher, pero sí. Eso prepara el escenario de esto, de ver el mundo a través de este prisma del increíble asombro de estar en este mundo, y la alegría de poder interactuar en él. Y luego sigo una poderosa mantra de 10 letras. Y esto se desarrolló cuando me pidieron lo que para mí fue un increíble honor por parte de mi amada Facultad de Medicina, dar la conferencia de la ceremonia de la bata blanca a los nuevos y entusiasmados estudiantes de medicina. Imagina al tipo que nunca debería dar esta conferencia tan prestigiosa. Pero lo que quería hacer era inspirar a estos estudiantes a través de algo que fuera simple y fácil de recordar.
pero que los centrara en sus vidas para el futuro, no solo como médicos, sino como seres humanos. Eran 10 letras del alfabeto, era la C. Compasión por uno mismo y por los demás. D. Reconocer la dignidad de cada persona. Practicar la ecuanimidad. Y esto es la idea de la uniformidad de temperamento. ¿Sabes? Estábamos hablando de perseguir metas y tener apego. Es genial lograr una meta. Es grandioso tener esa euforia que sientes cuando la alcanzas. Es maravilloso, es asombroso, pero es transitorio. Claro. Y no puedes vivir siempre en ese constante estado. Por el contrario, tener decepciones, que las cosas fallen, perder en algunas cosas por horribles y dolorosas que sean, también son transitorias. Por lo tanto, tener una estabilidad emocional y no perderse en los extremos es muy, muy importante. Además, si lo reflexionas, ¿qué es lo que más te enseña? No son los momentos más felices. Son las decepciones, los retos, las cosas que has tenido que superar. Y eso te hace quien eres y crea resiliencia. Por lo tanto, pensar de alguna manera que vas a evitar esos momentos, en primer lugar, no es saludable. Pero es de ahí de donde viene gran parte del aprendizaje. La otra, por supuesto, es el perdón. Y sabemos que cuando cargas con emociones ligadas a un evento o a una persona, cada vez que piensas en ese evento o en esa persona, te afecta negativamente. Interesante. Así que cuando eres capaz de no cargar con ese equipaje y lo liberas, y eso no es olvidar lo que alguien te hizo, es solo entender que llevar esos recuerdos no es saludable para ti, entonces quedas liberado de nuevo. Y por supuesto, una de las cosas más poderosas y creo que es realmente importante es tener gratitud. Y hay una inmensa cantidad de investigaciones que demuestran que tener un diario de gratitud, o escribir por las noches 3 cosas por las cuales estás agradecido, porque lo que la gente olvida son de hecho probablemente todos los que están escuchando este podcast. No se dan cuenta de que la mitad de la población mundial vive con menos de 2,50 al día. ¡Qué locura! Es horrible. Y cuando miras tu vida, realmente estás bendecido. Es curioso, como neurocirujano he tenido situaciones donde, digamos que alguien tiene un accidente y se vuelve parapléjico. Y por supuesto ellos dicen, esto es horrible, mi vida está arruinada. Yo digo, mira, voy a llevarte a la habitación de al lado con el tipo que es un cuadripléjico dependiente de un ventilador, que no puede mover nada. Sí, y está con un tubo de respiración y nada más. Y entonces dicen, oh, cierto, entonces es cuestión de perspectiva. Y esto es lo que es, tienes la elección de la perspectiva con la que miras el mundo. Sí, veamos, estábamos en la edad de la gratitud, la humildad. Ahora te aseguro que para un neurocirujano la humildad es uno de los desafíos. Mantén la humildad aunque creas tenerla ya. Exactamente. Bueno, sabes, ser un neurocirujano sigue siendo una de las profesiones en medicina que todavía es altamente respetada de manera nominal. Pero de todos modos la humildad, el entendimiento de que no eres más importante que nadie más. Y es integridad y los valores que limitan tu comportamiento. Y si quieres llamarlos principios para vivir, J es el reconocimiento de la justicia, significando que tenemos la responsabilidad de cuidar a aquellos que son vulnerables. K es simplemente ser amable con otros. No tiene nada que ver con el sufrimiento. La compasión, por definición, reconoce el sufrimiento con un deseo motivacional de aliviarlo. Así que la amabilidad es simplemente ser una buena persona. Y por supuesto, lo que contiene todo esto, y eso es el amor. Eso es cierto. Así que esa fue la parte de mi conferencia para la ceremonia de la bata blanca. Hermoso. Lo que uso todos los días en mi propia vida. Ahora te contaré una historia interesante sobre eso. Di esa conferencia y 1 o 2 meses después, creo que fue subida a YouTube o algo así, pero 1 mes o 2 después, una mujer se acercó a mí y me dijo, leí tu libro, que hablo de él en mi primer libro, Into the Magic Shop. Y ella dijo, soy la directora espiritual del refugio para personas sin hogar más grande de los Estados Unidos. Soy una persona de fe. Mis amigos me habían enviado todas las escrituras, pero estaba agotada en mi trabajo y no podía hacerlo más. Y había renunciado. Ella dijo, leí tu libro, escuché esa charla. Me dio la fuerza para volver al trabajo, lo cual es, oh Dios mío, hermoso, ¿verdad?
Entonces, un mes después, ella me envía otro correo electrónico y dice, ¿sabes? Tengo que contarte la historia. Le estaba contando a mi mejor amiga sobre esto, y ella tiene una hija llamada Ginny, y Ginny tiene 12 años y hace cuentas. Y Ginny hizo un conjunto de 10 cuentas de madera que cada una representa una de esas letras del alfabeto, y ella agregó una cuenta dorada para representar la regla de oro. ¿Le importaría si vendemos estas para apoyar el refugio para personas sin hogar y tenemos un centro de paz allí? Absolutamente. Unos meses después ella me envía otro mensaje. Era como esta acosadora. Me envía otro y dice, ¿sabes? Esto ha sido tan poderoso. Seguí adelante y creé un video de YouTube. Puedo publicarlo y muestra a esta niña haciendo estas cuentas con música hermosa. Y está hablando de esta interesante práctica. Y entonces lo publicó valientemente. Y en resumen, ella y yo nos hicimos buenos amigos. Terminé yendo al refugio para personas sin hogar, lo recorrí pacientemente y di una charla en la iglesia o un sermón, siendo particularmente religioso. Y entonces ella tiene 2 héroes en este mundo. Uno es el Dalai Lama y el otro era Desmond Tutu cuando estaba vivo. Como creo que sabes, solía ser el orgulloso presidente de la fundación del Dalai Lama. Él es el benefactor fundador del centro que dirijo en Stanford. Dije, escucha, voy a ser anfitrión del Dalai Lama. Quiero invitarte a venir y quiero presentarte. Y ella estaba como, oh, eso es increíble. Dice, pero desafortunadamente gano muy poco dinero y realmente no puedo costearlo. Dije, bueno, escucha, te voy a contratar como consultora y trae un montón de cuentas contigo. Y lo hice, y estas cuentas fueron bendecidas por su santidad. Y ella pudo conocer a su héroe. Avanzando rápidamente, unos años después yo era amigo de Tutu. Entonces estaba en Ciudad del Cabo para su fiesta de 80º cumpleaños. Así que durante su 85º me invitaron a bajar de nuevo a su cumpleaños. Yo estaba en Oslo y llamé, dije, escucha, necesitas hacerme un favor. Dije, quiero que vayas a Ciudad del Cabo en mi lugar y conozcas a Tutu. Y mientras que por un lado, obviamente, costó algo hacer eso, en el gran esquema de mi mundo, eso era irrelevante. Mi derecha. Para ella todo era un nuevo y asombroso mundo, exactamente. Y tú ves, eso ejemplifica perfectamente lo que cada uno de nosotros puede lograr simplemente al realizar un acto sencillo. Y puede ser saludar, puede ser sostener la puerta abierta, puede ser sentarse con alguien, puede ser comprarle una comida a una persona sin hogar. Y lo increíble que ocurre es que el beneficio emocional que obtienes de esto es tan poderoso. Su santidad dice firmemente, si verdaderamente quieres hacer felices a los demás, sé compasivo. Si ansías ser feliz, sé compasivo también. Si deseas hacer felices a otros, sé compasivo, igual para tu felicidad. Sí, porque sabemos que cuando te preocupas, cuando eres compasivo, tiene un efecto muy positivo en tu fisiología, ya que se activa el funcionamiento de tu sistema nervioso parasimpático. La función cardíaca mejora, la función vascular periférica mejora, la expresión de proteínas inflamatorias disminuye, tu sistema inmune se potencia, tus niveles de cortisol disminuyen, y así hay una serie entera de eventos. Además, cuando eres amable y compasivo, se estimulan los centros de recompensa y placer. ¿Sabes quién no querría ser así? Y eso es lo que la gente a veces olvida. La mayoría olvida ser compasiva consigo misma más que todo. Ahí está la clave de lo que hablamos. Absolutamente. Mind Magic, la neurociencia de la manifestación y su impacto. Es extremadamente poderoso. Quiero que todos tengan este libro. Consigue otro para un amigo. Tengo algunas preguntas finales para ti, James, antes de terminar. Pero, ¿a dónde dirigimos a la gente? ¿Tienes un sitio web al que deberíamos dirigir a la gente o simplemente van a Amazon y compran el libro? Además de Amazon, hay muchos lugares para conseguir libros. Definitivamente apoyo las librerías independientes, aunque también está disponible en Amazon. Puedes publicar o comprarlo en Penguin Random House con mi nombre y el título. Pero está prácticamente en cualquier parte y se puede vender en cualquier lugar. ¿Tienes un sitio web para mantenernos en contacto? Sí, es jamesair.teamd.com y todo mi extenso trabajo está allá.
El otro libro que mencioné brevemente fue La tienda de magia, que fue un bestseller del New York Times. Está disponible ahora en 36 idiomas. Además, el innovador centro que dirijo en Stanford está ahí. Y por supuesto que la gente puede visitarlo voluntariamente. Ofrecemos cursos sobre autocompasión y compasión, así como programas corporativos y programas para primeros auxilios, oficiales de policía y cosas similares. Está muy interesante. Y eso es en CC. De hecho, otro proyecto que realmente me emociona es que durante los últimos años he estado trabajando en la creación de una aplicación de salud mental, porque muchas personas están sufriendo de estrés, ansiedad y falta de autocompasión. Y lo interesante de esto es que, especialmente los adolescentes, muchos están sufriendo y ni siquiera hay suficientes terapeutas para atender a todas estas personas. Pero la realidad es que la mayoría de las personas sufren simplemente por vivir en el mundo moderno. No es depresión resistente a medicamentos. Es solo el estrés y la ansiedad de vivir en el mundo moderno. Porque como estamos hablando con las zonas azules, estamos muy lejos de ser diferentes en el mundo moderno. Entonces lo que hace es que utiliza un motor de evaluación emocional para analizar la expresión facial, el análisis de voz y el contexto del habla, conectado a una base de conocimiento de inteligencia artificial conversacional, de terapia enfocada en la compasión y psicología, que luego se conecta a un avatar humano que te habla. Y lo que sabemos es que tener conversaciones breves, como 10 minutos cuando alguien se siente estresado y ansioso, la misma naturaleza de una conversación puede disminuir significativamente esos sentimientos. Y lo que es interesante es que muchas personas tienen miedo de ser juzgadas. Se sienten avergonzados. Sí, hablar de hecho con un avatar compasivo, empático, sin prejuicios y aceptante es muy poderoso. Esto no busca separarte de las personas, sino apoyarte para que avances y tengas mejores conexiones. Y está disponible de manera ininterrumpida las 24 horas, los 7 días de la semana, a diferencia de tu posible terapeuta, que, ya sabes, creo que debería decir, no sé, quizás no tengas terapeuta, pero la mayoría de las personas tiene uno. Claro. Sabes, si llamas después de las 5 y es una emergencia vital, te dicen que marques al 911. No es lo que quieres oír si estás estresado. Sin embargo, la empresa se llama Feliz. Estoy emocionadísimo. Es genial. ¿Cuándo será eso? De hecho, ya se pueden inscribir gratis. Genial. Permitimos que la gente lo use para obtener su opinión. Si lo prueban, envíenme un mensaje. Es genial porque buscamos mejorarlo. Es impresionante el tipo de conversaciones que se pueden tener. Es asombroso. Feliz, Javi y échale un vistazo a eso también. Un par de preguntas finales para ti, James. Una de ellas se llama la pregunta de las 3 verdades. Es un escenario hipotético. Imagina que puedes vivir tanto tiempo como desees y puedes seguir creando, manifestando y sirviendo a la humanidad de la manera que quieras hacerlo. Y todo lo que deseas, lo manifiestas hasta el día de tu muerte. Pero por alguna razón, en tu último día en este mundo, tienes que llevarte todo tu trabajo contigo. De este libro no tendríamos acceso a él. Esta conversación ya no estaría alrededor. Todo lo que has creado, por alguna razón, se ha ido a otro lugar. No tenemos acceso. Es un escenario hipotético y una pregunta. Pero si fuera el último día, muchos años en el futuro, y solo pudieras dejar atrás 3 lecciones al mundo, y esto es todo lo que tenemos de tu información, tu contenido, ¿cuáles serían esas 3 verdades para ti que compartirías? Cree en ti mismo. Preocúpate por los demás. Sé muy amable contigo mismo. James, antes de tu última pregunta, te reconozco por tu constante contribución al mundo. Este tema es sumamente interesante, ya que muchos sufren y buscan una vida mejor sin saber cómo lograrla. Así que integras investigación en neurociencia y lecciones prácticas a tu obra, compartiéndola aquí gratuitamente y en un libro para seguir el programa con todo lo demás que ofreces al mundo. Realmente te reconozco por la contribución que actualmente estás haciendo a la humanidad, y estoy agradecido por la sabiduría y las lecciones que compartes. Así que quería compartir eso contigo. Bueno, gracias, lo agradezco. De nada. Sí, de nada. Y mi última pregunta para ti, James,
¿Cuál es tu propia definición de grandeza? Ser auténtico, comprenderse a uno mismo y cuidar de los demás. Ahí tienes. Gracias, James. Agradezco mucho. El sueño es excesivamente emocional. Así que si tenemos sueños que no necesitan interpretación porque estás cayendo, o estás volando y caes, o estás dando una charla y apareces desnudo, o es el final de la vida y te consuela, o simplemente no hay sentimiento emocional en ello.